En punto a violencia verbal, nadie le gana a Juan Domingo Perón en este país, por lo menos en el siglo XX. Cuando haya que matar voy a ser el primero, 5 por 1 no va a quedar ninguno. Uno podría cansarse analizando pormenorizadamente los discursos de Perón, de hacer mención, de citar parrafadas enteras en donde parece que el peronismo iba a arrasar todo lo que encontrase o todo lo que se erigiese en su contra. Sin embargo, ese régimen, brutalmente represivo en alguna medida, que hace violencia en términos de clausurar diarios, torturar personas, abrogar libertades públicas de todo tipo, no tiene, más allá de 2 casos, víctimas de las cuales hacerse responsables, víctimas, es decir, adversarios que hayan muerto producto de una política gestada desde el gobierno. Entonces, el Perón que hablaba era muy distinto en eso al Perón que actuaba. Eso no quiere decir que no haya ejercido violencia, quiere decir que, curiosamente, si uno lo compara con lo que sucedió antes, durante los 10 años del peronismo, no hay matanzas colectivas. Cuando digo matanzas colectivas no estoy diciendo que una matanza sea de suyo mala. Puede ser buena, puede ser mala, puede gustarles a algunos, puede no gustarles a otros. Hay que entender que nadie ha podido distinguir de una manera clara y distinta, en forma excluyente, la diferencia que existe entre la violencia justa y la violencia injusta. Una cosa es leer a todos los clásicos, otra cosa es después en la práctica determinar esto siempre es justo, esto es claramente justo y esto es claramente injusto. Todos en mayor o menor medida apelan a la violencia de diferente manera, porque aun cuando vulnere un sinfín de lugares comunes y sea políticamente incorrecto decirlo, en general, para la política, quien quiere el fin requiere de los medios. ¿Quieren que se lo diga más brutalmente? Si bien todos lo negarían en términos mediáticos, en petit comité, a la hora de decidir, el fin siempre justifica los medios. Y los casos, diría, que registra la historia en este sentido, son innumerables. Yo siempre digo el mismo, y una vez más, sin ánimo de ser provocativo, ni de ser irreverente. Cuando Winston Churchill, a quien nadie podría acusar de asesino, dice, si para vencer a Hitler tengo que bajar al infierno, palabra menos, y hacer un pacto con Stalin, no voy a trepidar un segundo en hacerlo, y lo hace. ¿Qué estaba diciendo? Porque que yo sepa, de Stalin no se podría decir que es lo mismo que Gandhi, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la medida? ¿Cuál es el punto preciso donde termina la justicia y empieza la injusticia? Lo dice el mismo Churchill: cuando suena el cañón se acaban las leyes. Entonces los radicales obran con arreglo a unos principios y creen que es pertinente y que es legítimo desde el punto de vista de la defensa del Estado liquidar a una serie de peones en la Patagonia o devolverle el orden perdido a la ciudad de Buenos Aires durante la Semana Trágica. Perón no incurre quizás porque no fue necesario, quizás porque el dominio absoluto que tenía sobre la sociedad hacía que nadie pudiese plantearle, como sí le pudieron plantear los radicales, que en términos de las libertades públicas fueron infinitamente más liberales y más democráticos que el peronismo, un desafío como el que sí tuvo que enfrentar Hipólito Yrigoyen. Desde el punto de vista de la violencia, el peronismo obra, yo creo que solamente después de Rosas, el único caso que registra la historia argentina en donde el odio divide a la sociedad. Los radicales pudieron levantarse 3 veces en contra de lo que ellos llamaban el régimen falaz y descreído, en contra de la vieja república conservadora oligárquica, en 3 oportunidades distintas.
Pero en última instancia no existía odio entre radicales, socialistas y conservadores. Podían llegar a la revolución, y a la revolución, cuando uno toma las armas, está dispuesto a matar. Pero el odio que echa raíces entre los argentinos a partir de 1945 no se conocía desde Rosas. Y eso generó una gran violencia, y de alguna manera explica la reacción, explica, no justifica. Yo insisto, yo no quiero justificar nada, la justificación corre por cada uno de los que lo escucha. La reacción que tiene la Revolución Libertadora respecto de cercenar, de cortar de raíz, casi ab inicio, cualquier tipo de intento de restaurar lo que consideraba un fenómeno tiránico. Y entonces, para defender la libertad reganada a expensa del régimen peronista, se consideró con derecho a fusilar, con arreglo a derecho y sin derecho alguno. Una cosa son los episodios de José León Suárez, otra cosa es el fusilamiento del general Valle y de otros militares. Y por fin está lo que yo llamo la guerra civil de los años 70, en donde lo que hay que tener en cuenta es primero el hecho ideológico que explica a los extremos, a los topes que se llega. Y déjenme hacerles una serie de distinciones que me parecen importantes, o de aclaraciones en torno de la violencia como fenómeno atemporal. Si usted quiere, no estoy haciendo ahora referencia específicamente a lo que sucedió en los años 70. Vale para los años 70, vale para cualquier momento. Yo diría que la violencia entendida como lo estamos tratando hoy tiene tres características fundamentales. La primera es que es una intrusa en el campo de los fines. La violencia siempre es instrumental. Nadie podría encontrar en la historia a alguien que reivindicase la violencia o su ejercicio por la violencia misma, que la violencia se agotase en sí misma, que el fin de la violencia fuese la violencia. No hay tal cosa. La violencia siempre ha sido un instrumento. Primer dato. El segundo es que, si bien es cierto que la gama de grises siempre hay que considerarla, y es bueno hacerlo, porque si no se cae en los reduccionismos, permítanme que se resienta lo que voy a decir por un cierto reduccionismo, que de todas maneras me parece que no contradice el hilo de la argumentación, y es que la violencia, en última instancia, siempre, cuando se ejercita o tiende a reforzar el statu quo, el orden existente, o tiende a subvertirlo, a cuestionarlo. Podrá haber instancias intermedias, pero básicamente ahí hay una bipolaridad muy acusada. Y el tercer dato, que me parece fundamental, es que todos los inventos, si ustedes quieren, los artificios que el hombre ha inventado para ordenar el género comunitario, todos los, si ustedes quieren, todas las formas susceptibles de agotar el género comunitario que ha inventado el hombre, la ciudad, Estado griega, el imperio, la ciudad medieval, el Estado-nación, siempre han reivindicado el monopolio de la violencia. No podía existir, no hay sociedad posible en la medida en que la forma histórica de ordenar el espacio político, llámese Estado, polis, imperio o lo que ustedes quieran, deje en manos de un privado o de otro poder por fuera de sí el ejercicio de la violencia. Yo siempre digo, la anarquía no es la falta de poder, es la proliferación de poderes. Lo único que nunca se puede privatizar en términos de la política es la violencia. Por eso el Estado existe, y el Estado es legítimo en la medida en que sea capaz de monopolizar su uso. Monopolizar. Eso me permite reintroducirnos en lo que sucedió en los años 70.